Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana y abrimos la primera entrevista aquí en Arriba Gente con el ministro de Defensa, Javier García. Se lo habíamos adelantado. Se mantuvo reuniones con autoridades estadounidenses justamente para incorporar nuevos materiales para el Ejército Nacional, para hablar de este y otros temas, conocer esos avances, cómo estuvieron. Lo recibimos. García, ¿cómo le va? Buen día. May, buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo fue esto de mantener una reunión nuevamente después de 25 años en el Pentágono con representantes nacionales allí? La verdad que es toda una señal esa, ¿no? Porque allí en la sede del Departamento de Defensa, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, en términos nuestros, hacía 25 años que no iba un ministro de Defensa del Uruguay. Y había un encuentro, nosotros fuimos allí con un doble objetivo. Por un lado, el de relanzar una mesa de diálogo bilateral que existe entre Estados Unidos y Uruguay, que no se reunía desde el año 2016. Había tenido unos encuentros y en el 2016 fue la última, el ministro Menéndez. Había reunido el ministro Huidobro y el ministro Rosadilla antes. Pero estaba hacía ya unos cuantos años sin funcionar y allí tuvimos una instancia de trabajo conjunto, relanzamos esta mesa bilateral. Pero por el otro lado, tener una serie de reuniones en el Departamento de Defensa, en el Pentágono, que allí, me decía, hace 25 años no vino un ministro uruguayo aquí, en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado, y en la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores americano, lo que viene a hacer la Cancillería allí. ¿Y cuál era ese objetivo? El relanzamiento, como les dije, y el de, profundizar un diálogo entre Estados Unidos y Uruguay en materia de defensa. Este año se cumplen 70 años del primer acuerdo marco de defensa entre Uruguay y Estados Unidos, año 53. Estamos en esos 70 años. Aprovechando algo que yo destaqué como positivo, y es que Estados Unidos en esta administración americana, empezó a girar, a prestar atención sobre esta zona del continente, sobre nuestro continente, nuestra América, diría Martí, mirada y atención que realmente estaba ausente o estuvo ausente durante muchos años. ¿A qué atribuyen ese cambio y esta concreción? ¿A qué atribuyo la situación anterior? Seguramente a una visión geopolítica de Estados Unidos que hacía que nuestra América no fuera algo prioritario. Y hay un sentido que quizás lo justifique, que por suerte siguen cambiado, pero en términos americanos ustedes comprenderán que tiene una lógica particular. América es una zona de paz. Es decir, la hipótesis de guerra entre estados, actos belicistas entre estados, por suerte no existe en nuestra América. Pero tenemos justamente mi pregunta iba en esa línea, claro. ¿Por qué ahora sí? No, yo decía, esta justifica esa ausencia. La pregunta, como bien decías tú, pero es, ¿y por qué ese cambio? Y por qué seguramente hay un análisis, no lo hablamos explícitamente, pero seguramente hay un análisis que hace que temas geopolíticos, que antes no estaban, los lleve a poner esa mirada específica. Geopolíticos a nivel, por ejemplo, de lo que está ocurriendo Ucrania-Rusia. Sí, todo el tema de China, etcétera. Sí, yo decía, no hablamos muy específicamente de esto, pero sí obviamente en análisis general, porque la geopolítica es algo que está en el análisis cotidiano de países grandes como Estados Unidos, otros que nombrabas tú. En todo caso, yo creo que es una buena noticia el hecho de que haya una atención. Y sobre todo con Uruguay. A veces nosotros como estamos acá y no nos fijamos en estas cosas que son muy relevantes en el mundo. Uruguay es un país relativamente pequeño, somos poco poblados, tenemos poca gente y estamos rodeados de dos grandes, ¿no? Argentina y Brasil. Entonces, ¿qué interés puede tener Uruguay? Hay un interés que hoy cada vez tiene más importancia en el mundo, que es la institucionalidad. El anclaje institucional de un país. Cómo funcionan sus instituciones, su democracia. Y Uruguay, nuestro Uruguay, tiene una sólida democracia, y no estoy hablando de nuestro gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos que han pasado antes. Uruguay, nosotros tenemos discusiones, pero las compara a nivel, bueno, no hay que irse muy lejos para comparar las discusiones políticas entre Uruguay y otros países, y acá discutimos, pero la democracia es sólida, el poder judicial funciona adecuadamente, hay separación de poderes,
los medios de prensa. Es decir, hay una institucionalidad que es muy potente y eso hoy en el mundo cotiza mucho. Es una cosa que se mira con mucha atención. ¿Por qué? Porque hay razones de inestabilidad. Entonces, tener diálogo político, tener un libre comercio, tener una democracia sólida, tener relación con un país de esas condiciones, nuestro país, es algo que importa. Y es una ventaja comparativa, y cierro con esto, perdóname Madela que te tome 30 segundos, que se agrega un dato que también es importante, que es nuestro protagonismo en las misiones de paz. Claro. Que Naciones Unidas y el mundo atienden mucho. Y Uruguay allí es protagonista. Entonces, tenemos valores democráticos, institucionales, que son un plus que completa la pequeñez relativa que tenemos. Ya vamos a estar hablando de las misiones de paz y el intento del Ministerio de incorporar más mujeres también a estos contingentes, pero lo que hace a las reuniones en concreto, qué avances hubo, qué comisiones se generaron y sobre todo si se va a lograr incorporar ese material que de alguna manera también el Ministerio estaba intentando lograr que llegara a Uruguay. Bien. Ese objetivo de profundizar la cooperación iba de la mano con acelerar ciertos procesos de cooperación. Entonces allí nosotros le planteamos que estábamos relativamente urgidos porque había compromisos que estamos asumiendo en materia de Naciones Unidas con modalidades de participación en misiones de paz que implicaban, por ejemplo, renovar nuestro parque de blindados para el ejército. Y Estados Unidos había definido una donación hace 2 o 3 años atrás, me acuerdo precisamente, que se vio interrumpida, cortado justamente por lo que tú decías, por la invasión rusa a Ucrania. Entonces, lo que iba a venir para aquí, no vino para aquí. Porque bueno, nosotros hemos avanzado con algunos compromisos en Naciones Unidas, contando con esta renovación para el ejército, y bueno, planteamos la necesidad de acelerar esto. Y también algún tipo ya de inversión que pensamos hacer para las fuerzas, para las 3 fuerzas, que estamos trabajando con Estados Unidos, que requiere mucha afinar el lápiz, etc. Bueno, fuimos también a tratar de concretar esas cosas. Justamente quería hacer hincapié en eso y le voy a hacer esta pregunta para que lo explique. Porque en línea con lo que venía diciendo, un razonamiento muy común y un comentario que se escucha mucho es: ¿y justamente para qué quiere Uruguay este armamento? Si nosotros somos un país de paz, ¿qué ganamos y para qué nos sirve todo esto? Te agradezco mucho la pregunta, pero en materia de defensa se habla de las amenazas. Nosotros hay una amenaza que no tenemos, por suerte, que es el conflicto bélico, zona de paz. ¿Y eso quiere decir Uruguay estamos libres de amenazas que afecten nuestra seguridad y nuestra defensa? No. Cuando escribimos nuestra política de defensa ponemos estas amenazas y en diciembre de 2020 la pusimos. Entonces, te voy a mencionar algunas nomás. El crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y lavado de activos. Y uno dice, ¿y el terrorismo es una amenaza? Sí. No plantearnos el terrorismo como una amenaza sería o una ingenuidad o una enorme irresponsabilidad. Y dice, ¿en qué se basa usted? En que acá, a media hora donde estamos acá, hace unos años atrás, en Buenos Aires, hubo 2 actos terroristas que mataron y asesinaron a mucha gente. Ese equipamiento, perdón. Que hace muy poquito se dio a conocer un documento donde Irán también solicitaba información de, por ejemplo, toda la estructura del destacamento de bomberos de nuestro país. Entonces, por eso digo, las amenazas convencionales, que puede ser la primera que surge, la guerra, no está, pero está esta. Narcotráfico, terrorismo, lavado de activos. Las amenazas o los eventos climáticos. Eso, porque quería preguntarle si ese armamento o ese equipamiento que viene también va a tener su destino, por ejemplo, protección de guarda costera, pienso en los buques, que bueno, hoy hubo novedades con respecto a la compra o no de esos buques, para, de repente, recordamos casos de tornados que ha habido en algunos puntos del país, también van a servir para esa asistencia. Toda la estructura de las Fuerzas Armadas está a disposición de la sociedad. Nosotros cambiamos, yo se lo explicaba en Estados Unidos. Cuando asumimos el gobierno, justamente por la pregunta que tú hacías, que es una pregunta bien interesante, que se llama Magdalena complementaba ahora, uno se fija en las amenazas, pero también dice, a ver, ¿qué es la defensa para el Uruguay? Y nosotros utilizamos en este gobierno un concepto que es de Naciones Unidas, que es el concepto de la seguridad humana. Nosotros interpretamos la defensa no como un tema vinculado a las misiones tradicionales de las Fuerzas Armadas, frontera, soberanía, mar,
espacio aéreo, lo tradicional, lo que justifica la existencia de las Fuerzas Armadas. Y dijimos, aparte, en nuestros países consideramos la seguridad en términos holísticos, integrales. Entonces, la seguridad sanitaria es un tema de defensa y por eso cuando vino la pandemia, que es una amenaza, la tenemos escrita casi como teóricamente y mire, a los pocos meses ahí estaba la realidad. La pandemia estuvieron nuestras Fuerzas Armadas, trabajando en la seguridad sanitaria, que era parte de nuestra seguridad humana, o cuando existen eventos climáticos, o cuando existen eventos de estos que hablaba recién, el terrorismo, el crimen organizado, trabajamos en frontera. Es decir, la defensa del Uruguay está directamente vinculada a ustedes dos, a nuestra audiencia, a todos nosotros. Para defensa y seguridad son cara y contracara de su seguridad. Y en los estados, nuestro estado tiene instituciones que hacen la seguridad interna, policía, etcétera, y tiene instituciones que hacen la seguridad de frontera, que también es seguridad interna, pues la ley lo obliga así, pero también de estas amenazas que hablamos, que son las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que Magdalena y para que Verónica y toda la audiencia tengan una vida más segura o podamos tener mejores condiciones de seguridad. García, entonces, para pasar en limpio de los avances con Estados Unidos, esos vehículos blindados... Estamos acelerando esto, fuimos a tratar de redondear esta inversión que queremos hacer en materia de defensa. ¿De cuánto es? Porque se manejaron diferentes cifras, en un principio era más elevado, después... Sí. Yo preferiría, porque como estaba diciendo, queremos redondear, hasta que no tengamos redondo, cifras al aire preferiría no tirar para no ser impreciso, para aparte no tendría solidez. Así que estamos trabajándolo para las tres fuerzas. Y obviamente relanzar esto que estaba diciendo. Seguramente antes de fin de año venga aquí la jefa, que es una general del Comando Sur, venga de visita al Uruguay. Es decir, estamos en una posición muy favorable para tener, como Uruguay tiene, es parte de nuestra fortaleza, un diálogo multilateral. Ministro, justamente ese aumento o esa cercanía mayor con Estados Unidos, ¿no puede también interpretarse como la posibilidad de presión en algunos aspectos? Ejemplo, justamente lo que mencionábamos de estos buques que se estaban por comprar, que inicialmente iban a ser chinos, luego pasaron a ser noruegos. Según tengo entendido, en los últimos minutos se estaría descartando la compra de los noruegos y se puede interpretar quizá como una incidencia o una presión de Estados Unidos para con decisiones de ese tipo que no competen directamente con Estados Unidos. La última palabra que yo utilicé antes, que justo tú hicieras la pregunta, fue multilateral. Uruguay tiene una política exterior soberana e independiente y nos paramos en el mundo sin complejos con ningún país y con apertura de diálogo con todos. A ver, hace ¿cuánto? Un año atrás, ni tanto, impulsamos, nosotros del Ministerio de Defensa y del Poder Ejecutivo, la firma de un acuerdo de cooperación en materia de defensa con China. En ese momento me acuerdo que se dijo públicamente, bueno, eso es una presión, entonces usabas el término, una presión de China por el tema de los barcos. Yo dije, pero bueno, a ver, esto es un acuerdo de cooperación que estaba durmiendo, había quedado cajoneado y a eso nos parece importante ese acuerdo de cooperación, concretarlo. No se había concretado en el periodo pasado, nos pareció... Y dijimos, no tiene nada que ver. Primero, las presiones son del que se siente presionable. El que tiene... fortaleza, digo, desde el punto de vista institucional, no tiene por qué sentirse presionado. Es decir, lo dijimos con China. Después iniciamos este proceso, entonces ahora cambió la baraja. Ahora ya no es China el que presiona, parece, digo, usando lo que tú decías, ¿no, Verónica? Que es Estados Unidos. Te digo, es raro, porque entonces habría dos presiones antitéticas y Uruguay lo que hizo es, con China tiene un acuerdo de cooperación, está trabajando en materia comercial que no tiene nada que ver con la materia de la defensa, en la eventualidad de un tratado de libre comercio. Estamos trabajando con Estados Unidos en esta área que hablaba recién en materia de defensa y en otras tantas áreas, ¿no? Del comercio, de las relaciones, de la tecnología, etc. Y tenemos así, a nivel obviamente del barrio con el Mercosur, Uruguay es un país que tiene unas relaciones internacionales muy fundadas en los principios de no intervención, de solución pacífica de los conflictos, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, en el manejo, en el marco del derecho internacional. Y eso, a pesar, vuelvo a reiterar, de nuestra pequeñez relativa, es lo que nos hace fuertes en el mundo. Vuelvo al tema del Ministerio de Defensa y Militar. Yo les decía allí en Estados Unidos, y lo he dicho muchas veces en reuniones con otros países,
porque pasa una cosa notable, cuando me piden entrevista los embajadores, el primer tema que me plantean, así como para romper el hielo, es el reconocimiento Uruguay en materia de misiones de paz. Lo primero, no falla nunca. No falla nunca y aparte nos da mucho orgullo que sea así. Y yo les digo, miren, el deber ser la deontología de las Fuerzas Armadas, del militar, es la guerra. Se preparan para defender militarmente un país. Nosotros, obviamente, no tenemos una potencia bélica muy señalada. Pero miren qué particular les digo. Si bien ese es el deber ser, nuestros soldados, que son muy buenos profesionales, de las tres fuerzas, excelentes profesionales, del soldado más humilde hasta el más encumbrado de los oficiales, podrán tener limitaciones desde el punto de vista material, pero son especialistas en el mundo en hacer la paz. Nuestros soldados, mujeres y hombres, son especialistas en hacer la paz. Habrá otros que tienen más potencia militar, pero ninguno tiene más potencia que una mujer, un hombre, soldado uruguayo para hacer la paz. Ministro, ninguno. Ahora que aprovecha, menciona a las mujeres, menciona las misiones de paz, ¿se está tratando de estimular y captar mayor cantidad de mujeres para, ser parte de estos contingentes? ¿Cómo lo están realizando? Y ya aprovechamos el momento para, extenderlo. Les cuento un dato que me parece sintomático. Uruguay es el país en el continente que más mujeres militares tiene desplegadas en misiones de paz. Nosotros desde que Uruguay se despliega en misiones de paz se han desplegado más de 50.000 soldados, creo que ya en torno a 55.000 hoy. De ellos 1.500 han sido compatriotas, mujeres militares. Hoy es el país que más mujeres militares Pero tiene. igual sigue siendo muy poquito, ¿no? En el entorno del 6%. Sí, por ahí. Eso es un poco más, pero no se aleja mucho, ¿no? Entonces hablamos con Naciones Unidas. Fíjense qué contradicción a veces tienen los organismos internacionales, porque una cosa es proponer algo, como hace Naciones Unidas, pero después en el momento de ayudar poco. Y lo digo no con alegría. Nos dicen, hay que aumentar la participación de las mujeres militares. ¿Por qué? Y nosotros lo vivimos. La mujer militar, aparte de su profesionalismo militar, le agrega una calidad muy señalada a la misión, sobre todo en contingentes donde existe lo que es, además de las tareas militares, la protección a la sociedad civil. Y entonces dijimos, nosotros queremos y estamos comprometidos con Naciones Unidas para aumentar la cantidad de mujeres en contingente de paz. ¿Y qué nos pasa? En la diaria, en la cotidiana, misión de paz 1 año. La mayoría de los hogares uruguayos son monoparentales, claro. Con mamá a cargo, jefa de hogar, que labura todo el día y que llega a su casa y atiende a sus gurises y que hace los deberes con los chiquilines y que todo, ¿no? La mayoría de nuestros hogares. Entonces, dice, a ver, a mí me encantaría, pero no puedo dejar solo mi hogar 1 año. ¿Y qué tipo de apoyo? Y entonces, ¿qué planteamos? Empezamos a hablar con Naciones Unidas y le planteamos la posibilidad de reducir el tiempo. Porque dijimos, bueno, a ver, de repente 1 año no, pero arregla que los gurises estén a cargo de un familiar, unos abuelos, unos tíos, etcétera, durante de repente 6 meses o 4 meses, etcétera, el tiempo es menos. Y entonces dice, bueno, yo hago un sacrificio porque también tiene un retorno económico y no hemos tenido hasta el momento avance en la materia. Pero ese es el planteo que hace Uruguay en Naciones Unidas. Reducir el tiempo para las mujeres de forma tal de que disminuyendo el tiempo pueda haber, porque es voluntario en Uruguay, a diferencia de otros países que es obligatorio, que los países eligen a Magdalena o a Verónica para ir a una misión de paz. En Uruguay, si Magdalena o Verónica no se anotan, no van. Es absolutamente. Entonces queremos disminuir. Entonces, ¿qué diferencia entre nosotros que queremos? Naciones Unidas nos pide, nosotros queremos, pero las condiciones que se ponen imposibilita esto en las mujeres y nos está pasando también a nivel profesional, a nivel de profesionales tipo médicos. Ministro, quedó ahí al pasar el tema de los buques noruegos. ¿Qué pasó finalmente? ¿Que se cayó esa negociación? Parecía que estaba prácticamente... Nosotros dijimos que esto lo basamos, porque vamos a decir, claro, esto es mucha plata, es plata de ustedes, de todos los ciudadanos. Entonces, por nuestras convicciones, por nuestra forma de ser y porque corresponde, vamos a ser muy puntillosos en la compra. Entonces, primera cosa, que está muy vinculado a lo que ustedes preguntaban recién. Primero que nada, que sirva a nuestros intereses. Que sirva a los intereses que tenemos nacionales, que tenemos que llevar adelante como despliegue de la Armada y al mismo tiempo que esté acorde con nuestras posibilidades económicas. No tenemos sueldos, no tenemos, inversiones millonarias. Los presupuestos de defensa nuestros son presupuestos acotados.
Entonces, primera cosa, que esté dentro de nuestras posibilidades y que sea de acuerdo a los intereses que tenemos que cuidar. Segundo, criterios técnicos. Porque el Uruguay tiene en esta materia, en otros, profesionales que el Estado forma para que nos asesoren. Y tercero, con enorme transparencia. Es un deber ser y aparte de nuestra convicción. Por eso incluso en el primer llamado que hicimos una comisión de seguimiento multipartidaria. Y por lo tanto, la compra que se haga va a estar fundada en estos 3 pilares. ¿Pero se descartaron los noruegos? En esto contestamos que por razones técnicas nos impedía acceder a una oferta desde el punto de vista de un ofrecimiento que había hecho el gobierno de Noruega y que nosotros evaluamos con interés. ¿Era por el tema del calado? Entre ellos sí, entre ellos sí. Que hace a la posibilidad, no del atraque solo, porque ahí podía haber algún tipo que estamos trabajando con la ANP, con el puerto, de solución, sino con el mantenimiento de los buques, con el dique, que tiene un límite de calado para poder ubicar el barco y el calado que excedía la posibilidad. Tenemos muy pocos minutos, que hay otros temas que queremos abordar. Uno de ellos, bueno, la situación que se está viviendo en este momento dentro del Partido Nacional con la situación del senador Gustavo Penades, luego de lo que fue esta denuncia de Romina Celeste. Hubo otra el pasado viernes de un adolescente que se presentó con su madre ante la justicia. ¿Qué lectura hace de esta situación? Se habló que el senador podría llegar a tomar licencia, luego se dijo que no. ¿Qué lectura hace usted? 2 planos, ¿no? Un plano humano. Yo tengo una relación con el senador Penades de más de 30 años con él y con su familia. Y ese es un plano humano. Y después hay un plano jurídico. Y el plano jurídico es la justicia. Y creo que debe ser así. Que la justicia actúe, investigue como hay que investigar. Recién hablamos de la solidez que tiene Uruguay en su sistema institucional. Y esa solidez, que nos da mucho orgullo, que es un patrimonio, es la independencia de la justicia. Entonces, vuelvo a reiterar, el plano humano, pero el plano de la justicia y de los procederes que tenga la justicia. Así que a ella se estará. Ahora, García, ¿se desmarca un poco de lo que fueron las declaraciones del ministro del Interior, del propio presidente de la República, respaldándolo, o por lo menos diciendo que le creen a Penades? Yo no me marco ni me desmarco, no es... Bueno, usted es ministro de Estado. Claro. Pero digo, no actúe en virtud... Es ministro de Estado, la investidura que tiene el presidente de la República, donde también ha tenido sus cuestionamientos. Usted dice, bueno, yo tengo una relación personal que corre por un lado, la justicia va a resolver. Sí. No hace una defensa tan enfática. Vuelvo a decir, yo no actúo en virtud de referencia a nadie. Le digo, ustedes me preguntan a mí y yo contesto en virtud de mis convicciones y de mi parecer. Y tengo una relación, vuelvo a reiterar, con el senador Penades y con su familia, de hace añares. ¿Debería pedir licencia a Penades? Es una cuestión que seguramente lo veía en el diario que estaba analizándose. No me corresponde a mí opinar. ¿Peligra de repente la estabilidad del Partido Nacional si llegara a determinarse en la justicia que estas denuncias son ciertas, cuando, como lo decía Magdalena, obtuvo el apoyo directo del Ministerio del Interior, incluso asistiendo que no fue una conferencia de prensa, fue una declaración y con las declaraciones del presidente de la República? No, parece que en absoluto, ¿no? Porque estamos hablando de una institución, un colectivo de cientos de miles de personas, de 180 y pico largos años de vida, que ha atravesado diferentes circunstancias. Mi partido y otros partidos y otros colectivos. Y las circunstancias en la vida social a veces son muy complejas y eso no hace a la institucionalidad de un partido en absoluto. No, pero son algunos de sus principales referentes. Está bien, pero el Partido Nacional tiene una larga trayectoria, ¿no? Es decir, y ha pasado por este tipo de circunstancias, vuelvo a reiterar, como han pasado otros partidos, y no hace muchos años atrás, ¿no? Hace bien poquitos años atrás, que tuvieron circunstancias muy graves. Y eso es la institucionalidad de las colectividades. Las colectividades son fuertes y duran tanto en el tiempo porque tienen institucionalidad, porque tienen una arquitectura, un fundamento muy sólido. Entonces, nadie duda, Verónica, de la complejidad de estos casos. Pero está bien el tono de tu pregunta, que provoca una respuesta, está muy bien. Pero eso también habla de la solidez que tienen los partidos políticos y las instituciones. Y lo voy a reiterar, separar con absoluta claridad 2 planos. El plano humano y el plano del respeto que tenemos todos
Sí, parte de lo que decía al principio, con respecto al funcionamiento de la justicia. Y esta actitud que ustedes ven en mí es la misma que tuve no hace muchos meses con respecto a una denuncia para un legislador de la oposición. No emití opinión. Y miré que ese legislador había tenido muchas críticas hacia mí, me había interpelado. Y yo no habrá encontrar una sola mención de quien habla sobre la denuncia de ese legislador de la oposición. ¿Por qué? Por estos criterios que para mí son fundacionales. Y que en Estados Unidos los destacaron la independencia de poderes y la solidez de la democracia. Claro, y no corresponde, está actuando la justicia, en este caso una fiscalía, una justicia, allí, que eso no obsta con el afecto o la relación humana. Son cosas diferentes, pero somos respetuosos. Y eso habla del Uruguay. Ministro, nos quedan las últimas 2 preguntitas muy breves. Que suelen ser las más difíciles. Las más difíciles. De acá a 2024 nos falta tanto. Estamos casi a un año de las internas, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con Javier García de aquí a, por lo menos en lo que queda de 2023? Me imagino que me va a decir que va a seguir trabajando en pro de hacerlo mejor en el Ministerio de Defensa, pero algo capaz que nos puede adelantar de lo que usted pretende dentro del Partido Nacional. Va a militar para que el Partido Nacional y la coalición de gobierno vuelvan a tener la confianza ¿Desde qué lugar? de la gente. Llevo 43 años de militancia en mi partido. Tengo 59 de vida. Empecé a militar a los 16 años en plena dictadura. Soy un militante blanco y de la libertad. Y eso es la definición que tengo hoy. Es decir, ¿de qué lugar? Veremos, pero de la militancia sin duda. Pero no evado la pregunta, Magdalena, te faltaría respeto si la evadiera. Y tú sabes que nunca falta respeto. Soy de los que creo que este año, 2023, no podemos perder tiempo de gestión y adelantar el periodo electoral. ¿Por qué? Porque este fue un periodo muy corto. De los 5 años, recién empezamos el primer año, digamos, de gestión en normalidad sanitaria. El primero lo empezamos ahora. Entonces, puede haber muchos, por eso no voy a evadir la respuesta, muchos precandidatos. 1, 2, 3, 10, 100, lo que quieras. Pero si la gestión no termina redondeándose como una muy buena gestión que yo creo que se está llevando, pero faltan 2 años, podrá haber 1 o 1000 candidatos, pero ninguno va a salir de precandidato. Si la gestión continúa como estamos llevándola adelante, con reformas importantes en materia social, en materia de seguridad, con la gran inversión pública como nunca en la vida se vio en Uruguay, con la atracción de inversión privada, con la transformación educativa, con el aumento de salarios militares, policiales, del salario público, de la apertura de mercados laborales, de la baja del desempleo, del aumento del empleo, cosas todas que están sucediendo. Si estas cosas no las redondeamos bien, entonces es una pérdida de tiempo entrar en campañas. Mi candidato es el gobierno. No podemos reelegir a Luis, vamos a reelegir al gobierno. Bien. Y como vamos a reelegir el gobierno, por lo menos es lo que yo quiero, voy a trabajar este año por el gobierno. Y veremos más adelante. García, muchas gracias. Nos quedan muchos temas, pero bueno, por ejemplo... El frío, el trabajo con el MIDES, bueno, ya ahora vamos a la seguridad. Mucho más. Que tengan una semana de descanso. Trabajando. Sí, bueno, el resto, sacamos el país adelante. En eso estamos, pero si toman alguna hora que descanse gracias. Para la gente que está haciendo turismo. Cerramos por aquí la charla con el ministro de Defensa, Javier García.